Nombre del Señor. Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, alabarle, exaltar su nombre, todos juntos reconociendo que Dios está en la alabanza de su pueblo. Amén. Y es tremendo el poder que tiene la alabanza, la adoración para nosotros como pueblo de Dios. Y es increíble también cómo el enemigo ha usado y está usando lo que es la música para embotar la mente de los jóvenes, para embotar la mente de las personas, para crear estructuras mentales, para crear barreras, para no dejar que la palabra de Dios haga. Yo soy testimonio de uno de esos jóvenes que por mucho tiempo, para decirlo de manera clara, adoraba a Satanás, al diablo. Escuchaba muchas músicas satánicas, bandas que en ese tiempo no entendía, pero hacían pactos con el mismo Satanás para poder llegar a tener fama, poder llegar lejos. Y cuando yo escuchaba este tipo de música, me hacía llamar metalero, rockero. Sentía la misma presencia diabólica en mi vida. Sentía como esa presencia llenaba y me hacía experimentar algo diferente, porque era el mismo Satanás utilizando algo que le pertenece solamente a Dios, como lo es la música. Porque el mismo Satanás era ángel de luz y él tenía el privilegio en los cielos de dirigir la oración celestial, hasta que, como todos sabemos, su corazón se llenó de orgullo y Dios lo lanzó de su lugar, del lugar que Dios le había dado. Y hoy en día Dios ha usado la música para acabar con la vida de los jóvenes, para embobar a los jóvenes, para quitar aquello que Dios quiere en la vida de los jóvenes y aún de la mente de las personas adultas. Pero el blanco ahorita, el blanco más que el enemigo quiere acabar es con la vida de los jóvenes, para que ellos no puedan hacer nada, para que ellos no puedan aprovechar su juventud, como dice la palabra, para servirle a Dios. Y hay tantas estructuras, y eso es simplemente algo que se me vino, no tiene realmente, no es el tema, sino algo que recordaba yo, pues, como yo por mucho tiempo, sin saber, adoraba, buscaba la presencia de Dios. Y cuando yo comencé a entender lo que era la música realmente, y comencé a ver cómo Dios usaba la adoración, la música, y cuando comencé a ver lo que se movía, lo que ministraba el Espíritu Santo que estaba allí en medio de la alabanza, de la adoración, y comencé a ver la diferencia, era un mundo que chocaba en mí, que uno me atraía a las tinieblas y otro me atraía a la luz. Y entendí el poder que tenemos nosotros en nuestras manos, en nuestras bocas, para darle gloria y honra al que vive, y no subestimar nunca el poder que puede tener una oración, una alabanza hecha a pesar de que estemos pasando por un desierto, a pesar de que estemos pasando por una dificultad. La adoración y la alabanza hecha por nosotros desde un corazón humillado, reconociendo que tal vez no tenemos ganas en ese momento de adorarle y de alabarle, pero que lo hacemos simplemente porque decidimos confiar que Él está peleando por nosotros. Tiene poder de acortar los tiempos de los desiertos que Dios ha establecido en nuestras vidas, para procesarnos, para llevarnos a cierto lugar. Y yo creo que como iglesia, como pueblo de Dios, cada vez que nos reunimos aquí en este lugar, o en cada lugar que ustedes tengan, Dios nos ha puesto para reunirse, su congregación, así como aprovechamos el tiempo de palabra de Dios, aprovechemos sin dudar, sin escatimar nada, el tiempo de adorar a Dios, el tiempo de rendir nuestro corazón, de derramarnos, como lo decía hace rato, como niños delante de Él, reconociendo que no somos nada, sin importar el que tenga al lado, sin importar el que tenga atrás, adelante, sin importar cuánto tiempo tengo, qué nombre tengo, si soy pastor, si soy evangelista. Yo daré el ejemplo a mi pueblo, a la gente que estoy pastoreando, de que yo derramo mi corazón delante de Dios. Amén. Y si quieren me pueden acompañar en Juan capítulo 5 para comenzar con
con el tema que Dios puso en mi corazón desde hace ya algún tiempo. Y mientras más lo busco y mientras más le pido a Dios, añade más cosas, quita más cosas. Y cada vez Dios me dice, ese es el tema. Y le damos gracias a Dios por este tiempo, porque aún estamos aquí. Gracias te damos, Señor, en esta hora una vez más, por el privilegio de poder estar en un lugar como este, adorándote, leyendo tu palabra, escuchando, alimentándonos, animándonos unos a otros. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos por tu palabra, porque es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos, Señor, que penetra hasta cortar el alma, hasta los tuétanos, las coyunturas, que discierne los pensamientos. Gracias, Señor. Jesús, Espíritu Santo de Dios, yo solo soy un instrumento en tus manos, Padre. Trae carbones encendidos directamente de tu altar, Dios, para hablar lo que tú quieres que yo diga y no lo que yo pienso que debo hablar. Padre, en el nombre de Jesús, que nuestros corazones sean tierra buena, donde esta semilla que tú has puesto pueda dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor, te adoramos. Y una pregunta como para poder nosotros meditar en nuestros corazones, para poder nosotros examinarnos de algún modo, pensar en ello para comenzar este tema es: ¿realmente conocemos al Dios que nosotros le servimos? ¿Realmente sabemos a qué Dios nosotros estamos adorando? ¿Cuál es el Dios al que nosotros por mucho tiempo o por poco tiempo estamos sirviendo? ¿Qué demanda de nosotros como iglesia, como congregación, como pastores, como evangelistas, como ministros de Dios? ¿Qué demanda Dios en este tiempo? Porque bien sabe que Dios no cambia. Él siempre es, fue y será. No tiene sombra de variación. Pero los tiempos sí cambian y Dios ha sabido moverse de acuerdo a los tiempos en los que se ha movido el hombre. Y por un tiempo sabemos que el Señor nos habló por la ley y los profetas. Y ahora el Señor nos habló por medio de su Hijo. Y ahora el Señor se mueve entre su pueblo y en su iglesia por medio del Espíritu Santo. Y todos son un mismo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y Dios demanda algo de cada uno de nosotros. Pero ¿cómo yo hago para saber qué quiere Dios en un momento específico y determinado dentro de la iglesia, dentro de la congregación, si no lo conozco? Si no lo conozco realmente, todo lo que abarca el conocer a Dios, el conocer su palabra y lo que nos quiere decir. Porque si yo conozco a mi esposa, yo sé qué haría ella en situaciones determinantes. No, ella haría esto. Si mi mamá o mi padre me conocen y dicen, no, Jesús haría esto aquí, yo lo conozco, yo que lo parí lo conozco. Y nuestro anhelo ferviente es decirle: Señor, yo quiero conocerte tanto que realmente yo diga, esto es lo que tú harías, esto es lo que tú dirías. Y yo creo que como creyentes cada uno de nosotros, independientemente de cuál sea la respuesta que te diste tú mismo cuando yo hice la pregunta, cada uno de ustedes sabrá cuál es la respuesta, y de allí partirá el examinarnos cada uno de nosotros. ¿Desde qué punto estamos partiendo en este momento en que Dios ha decidido tocar este tema? Porque cuando yo hago esta pregunta o cualquier otra pregunta, pero específicamente esta, ¿que realmente conocemos a Dios? Automáticamente muchos respondieron entre sí. Y usted sabrá cuál respuesta usted dio. Y Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritu. Porque un pobre de espíritu reconoce que no importa cuánto tiempo tenga buscando la palabra, escudriñando la escritura, siempre sabe que hay mucho más que conocer. Siempre sabe que hay mucho más en donde sumergirse. Siempre sabe que hay mucho que Dios aún tiene por enseñarle. Y que incluso llegará un momento donde dice: Señor, yo no sabía que tú también te movías así. Señor, yo no sabía que tú también lo hacías así. Y nos sorprenderemos, porque Dios nos mostrará que Él sigue obrando de maneras misteriosas, porque su multiforme gracia no se limita
a lo que tú y yo podemos pensar, o lo que tú y yo hemos siempre creído que debería ser. Porque lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha plasmado en su palabra, no cambia con el tiempo. Y la misma palabra que ayer, que hace 2000 años o más de 2000 años antes de Cristo estaba tan vigente, hoy sigue vigente y permanecerá por siempre, porque se acopla a los tiempos y a los cambios. Y en Juan capítulo 5 podemos ver que Jesús le dice, antes de leer todo, porque vamos a leer todo el capítulo 5, pero antes de leerlo todo me voy a enfocar en un verso en el cual Jesús le dice estas palabras en el verso 39 exactamente, Juan 5:39. Dice así: escudriñad las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no quieren venir a mí para que tenga vida. ¿A quién le dice Jesús estas palabras? Jesús le dice estas palabras en este momento preciso y exacto a los judíos, fariseos, que en ese momento estaban juzgando a Jesús porque realizaba milagros en un día en donde, según la ley de Moisés, o según estos fariseos y judíos, decía Moisés que no se podía trabajar, como era el sábado, el día del sábado. Y él le decía incluso: hasta hoy mi padre trabaja y yo también trabajo. Y aún más, ellos se asombraban y se molestaban, procuraban matarlo porque se hacía igual a Dios. Y él le decía estas palabras. En pocas palabras dice: ustedes que estudian. ¿Qué significa escudriñar? Buscar, estudiar, investigar a fondo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa aquello? Espíritu Santo, ¿qué quiso decir aquí? ¿Qué quiso decir allá? ¿A quién se lo dice? ¿Por qué lo dice? Muéstrame. Ustedes que han estudiado tanto las escrituras, porque parece que en ellas tienen vida eterna, pero las escrituras hablan de mí, le dice Jesús. Ustedes que dicen conocer tanto las escrituras, pero las escrituras hablan de mí y a mí no me reciben. Estos maestros religiosos y maestros de la ley que por tanto tiempo habían estudiado la palabra, habían estudiado la ley que Dios le había dado a través de Moisés, decían conocer la escritura, pero cuando Jesús se le apareció enfrente, ellos no lo recibieron y no se habían dado cuenta que esas escrituras hablaban de él. La pregunta es: ¿realmente conocemos a Dios? Y realmente lo que hemos estudiado, lo que sabemos o lo que creemos saber, ¿cuántas de esas cosas realmente han hecho que muchos reciban a Jesús, o reciban simplemente una enseñanza, una doctrina o un dogma de hombre, meramente humano? Porque Moisés dijo en la ley, Dios le dijo, en el Génesis dice Dios que él no trabajó porque hizo en 6 días y el día séptimo él descansó. Y luego dice la palabra, nos enseña que el día séptimo, el sábado, para la ley judía debía ser consagrado. No trabajarás, no harás trabajo porque el día es de Jehová, tú descansarás. Pero realmente muchas cosas de las que en este tiempo estaban prohibidas no estaban especificadas en la ley. Pero como ellos eran los maestros de la ley que la estudiaban, ellos decían: vamos a dejar claro qué es lo que se puede o lo que no se puede hacer. Y comenzaron a poner enseñanzas que realmente no estaban ni siquiera en la ley. Dijeron cuántos metros tú podías caminar un sábado, o dijeron qué podías hacer, qué no podías hacer, qué se consideraba o qué no se consideraba trabajo. Tanto así que evitaban y obstaculizaban que Jesús hiciera milagros, o intentaban, porque nunca pudieron obstaculizar. Querían decirle a Jesús la misma palabra de Dios hecha carne, lo que no podía hacer, porque estaba violando la ley. La pregunta es: nosotros como iglesia que estamos siendo llamados a llevar a los niños a Jesús,
a dejar que los niños vayan a Él, los cuales representan esas nuevas criaturas en Jesús, que vienen a Él como niños sin saber nada. Un nuevo creyente que se acerca a Jesús solo quiere correr a Él, no sabe nada de lo que nosotros sabemos, de cómo se debe hablar o de cómo se debe caminar o cómo debemos, qué postura debemos tener en un servicio o cómo debemos vestir. No, ellos solo saben que tienen una necesidad. Ellos solamente reconocen que están enfermos. Ellos no saben nada, solo saben que Jesús está ahí y que lo necesitan. Y los discípulos, ¿qué hicieron? No, reprendían a los niños para que no se acercaran a Jesús. Y Jesús les dice: dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ustedes, como servidores de Dios, ¿qué estamos haciendo en este tiempo realmente? Pregúntese cada uno de ustedes. Me pregunto yo y me preguntaba: ¿estamos dejando que los niños se acerquen o le estamos impidiendo realmente? ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿La palabra de Dios o lo que creemos que es la palabra de Dios? ¿Qué estamos poniendo sobre ellos? ¿Vida o cargas que ni nosotros mismos podemos llevar, pero queremos que ellos lo lleven cuando apenas están conociendo a Cristo? Y decía Jesús: vengan a mí, porque mi yugo es ligero. ¿Realmente conocemos al Dios al que nosotros le estamos sirviendo? ¿Cuántas veces hemos obstaculizado o nos hemos dejado por querer hacer el trabajo que le corresponde única y exclusivamente al Espíritu Santo? ¿Cuántas veces hemos querido tomar en nuestras manos? Porque yo le decía: Espíritu de Dios, si te hemos contristado, lo siento. Sí, me han contristado porque muchas veces han querido hacer mi trabajo. Muchas veces han querido hacer lo que a mí me toca. Él es el que convence de juicio. Él es el que nos lleva a toda verdad. Primera de Juan capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Para tener un conocimiento cada día mayor de quién es Dios, de lo que Dios quiere para nosotros y para los que se acercan a Él, tiene que haber amor. Es imposible poder tomar la ley, poder tomar la palabra y querer aplicarla, querer llevarla a la vida de aquellos que se acercan a Jesús si no hay amor. Porque decía el apóstol Pablo que sin amor, no importa si hables lengua, si tienes dones, serás como címbalo que retuena. Pero sin amor no eres nada. Porque es imposible poder llevar lo que la palabra dice, el juicio que trae la palabra, si no partimos desde el amor. Porque solo un padre que ama puede corregir correctamente a su hijo. Solamente un padre que sabe amar puede ir delante del hijo y corregirlo como se debe, sabiendo que no solamente está corrigiendo a su hijo, sino también a un hijo de Dios, aquel al que Dios le ha dado como para que sea mayordomo y administrar eso. La pregunta es, después de, si nosotros realmente conocemos a Dios, realmente nosotros nos amamos unos a otros como cuerpo de Cristo, como cuerpo de iglesia, realmente tenemos amor por esas almas que se acercan a Dios. ¿De dónde parte todo lo que nosotros podemos decir de alguna manera tenemos en Cristo, todo lo que hemos logrado en Cristo? Si lo que Dios ha puesto en nosotros para impartir no parte desde el amor, no va a ocasionar el resultado. Y hoy en día la iglesia no está ocasionando el resultado. Y cuando vemos iglesias que están ocasionando un resultado, buscamos la manera de criticarlas y de echar por tierra lo que han hecho. Buscamos el error del hermano. Cuando vemos un hermano que está sirviendo a Dios, que está buscando, que Dios lo está usando, buscamos el error. ¿En dónde está fallando? Para decirle, no, eso no es así.
pero no nos enfocamos en las virtudes que Dios está haciendo. Y cuando tú te enfocas en las virtudes de una persona, entonces tú puedes corregir con amor lo que está haciendo mal, porque tú partes desde lo que Dios está haciendo en esa persona. Y en ese capítulo 5 era donde Dios me hablaba durante todo este tiempo acerca de la iglesia. Y si lo leemos desde el principio, podemos ir desmenuzándolo. Dice: después de estas cosas, Juan capítulo 5, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Y ahí comienza la historia de por qué en ese exacto momento ellos estaban criticando y buscando juzgar a Jesús. Pero yo leí este capítulo y el Señor me mostraba y veía y me imaginaba, como decía el pastor, ese estanque. Me imaginaba lleno de paralíticos, de cojos, de ciegos, de sordos, gente con una esperanza de ser sanados. Y yo me imagino que este hombre no pudo haber ido por su cuenta porque era paralítico, algún familiar lo tuvo que haber llevado. Y si él dice que no había nadie, quiere decir que el familiar ya se había ido. Tal vez lo dejó ahí, tal vez tuvo un tiempo con él, pero con el tiempo se desanimó y se fue. La pregunta es: ¿realmente ese hombre tenía esperanza de realmente poder entrar al estanque con tantos enfermos que habían? Y él ni siquiera se podía mover. Yo creo que durante todos esos años que él pasó allí, ya él había perdido la esperanza. Estaba allí era por costumbre, resignado. Además, ya él se había acostumbrado a estar allí. Había hecho algunos amigos, hablaba con ellos, y el Señor me mostraba: así estamos muchos hoy en la iglesia. La iglesia, y no estoy hablando de los nuevos, estoy hablando de la gente que tiene tiempo, incluso de muchos que están dirigiendo, está lleno de cojos, de paralíticos, de ciegos, de sordos que tienen tiempo, pero están allí, acostumbrados ya a que así como están, funcionan. De que me paro en un púlpito, doy una palabra y la gente grita y ya, es suficiente. Y la gente que necesita realmente ser sano, si nosotros primero nos sanamos, si nosotros primero no vamos a Jesús ya tenemos la salvación, pero ahora ¿por qué vamos a Jesús? Para que sane todo eso en nuestra alma que aún está obstaculizando lo que Dios quiere hacer con las almas que se acercan a esa congregación, a esa iglesia donde Dios nos ha puesto. El estanque de Betesda, en hebreos, Betesda significa misericordia. Un ángel descendía de tiempo en tiempo, dice la palabra. Y de tiempo en tiempo, en las iglesias suelen ocurrir manifestaciones realmente gloriosas de Dios, donde vemos alguien sanado, alguien de tiempo en tiempo. De tiempo en tiempo se acerca alguien a Dios y es restaurado completamente. De tiempo en tiempo. Porque de tiempo en tiempo un hombre de Dios es movido realmente a agitar esas aguas de misericordia de Dios para que sea alcanzado por todos. Porque la misericordia de Dios nos se renueva todos los días.
Y tú y yo no somos llamados a administrar las misericordias de Dios. La misericordia de Dios es dada sin ningún tipo de reserva a cada uno de nosotros. Tú no tienes la capacidad ni el trabajo de decidir qué tanta misericordia de Dios merece alguien o no merece alguien. Tú solamente tienes la capacidad, o tú solamente tienes la labor de extender esa misericordia, de hablar de esa misericordia. Pero muchas veces decimos: Señor es misericordioso, y aunque tú vienes en pecado, y aunque tú vienes de un mundo perdido, Dios te acepta así como eres, con nuestra boca, pero después con nuestras acciones le decimos lo contrario, y esa persona se siente atacado, juzgado, y esa persona se va, no vuelve. Porque la misericordia de Dios, el amor de Dios, está para que pueda el hombre ser realmente transformado de adentro hacia afuera, como dice la palabra. No es al revés. No podemos querer que una persona que se acerque a Dios sea cambiado primero por fuera. Porque cuando tú construyes primero arriba, sin unas bases, tarde o temprano, eso va a caer. Estás construyendo una casa sobre la arena. Y hay muchos jóvenes y personas que se acercan a Dios y por un tiempo tú los ves, pero luego se alejan de Dios, dejan todo, porque realmente no había un fundamento sólido. Y muchas veces le ponemos nosotros la culpa a ellos mismos y decimos: no, es que no se acercó a Dios realmente, es que estaba aquí por esto. Pero no nos examinamos nosotros. Siempre el culpable es el que llega y se va. Nosotros, como hombres de Dios que nos ha puesto a administrar la multiforme gracia de Dios, no nos examinamos. ¿Qué estoy haciendo mal, Señor? ¿Qué estoy haciendo mal? Que las almas vienen y se van otra vez. Muchas veces las personas se acercan a Dios. Te voy a poner un ejemplo en los jóvenes. Hay jóvenes que están en el mundo, que se dejan llevar por lo que es el mundo, por todo lo que está ahorita actualmente moviéndose en la juventud. Pero realmente ellos no encuentran un lugar donde encajar. Realmente ellos se sienten fuera de todo, se unen a uno, se unen a otro, un movimiento, aquel, pero no se sienten bien, tienen bullying, son rechazados, los tratan mal, y no encuentran un lugar, no se sienten bien realmente. Y un día son invitados a un culto, a un servicio, a una congregación, son bien recibidos, son abrazados, y ellos se sienten realmente queridos, se sienten valorados por esas personas, y realmente se sienten bien y dicen: oye, nunca me habían tratado así, nunca me habían tratado como me han tratado en esa iglesia, en esa congregación. Y comienzan a escuchar la palabra, pero recuerda que esa persona, ese joven, viene con argumentos en su mente, barreras que el enemigo ha levantado. Y por más que ellos sientan algo diferente, la presencia de Dios, en ese día no se derriban todos esos argumentos, ni todas esas barreras. Y ellos aún no comprenden realmente qué es lo que ellos quieren, pero ellos sienten que hay algo diferente. Y va a ser un caminar y un proceso para ellos descubrir realmente qué es a lo que Dios lo ha llamado, que es una salvación que solo Jesús nos puede dar. Pero entonces incluso muchos repiten la oración de fe, pero ni siquiera saben lo que están repitiendo en ese momento, pero lo hacemos por fe, creyendo que tiene poder lo que están confesando con su boca. Y luego nos acercamos a Él. ¿Qué te pareció, joven? ¿Qué te pareció el servicio? ¿Qué te pareció la enseñanza? No, me pareció muy buena, me pareció excelente, me siento bien, voy a volver el próximo sábado. Y ahí nos acercamos. Muchas veces pasa esto, pero ya sabes que para el próximo servicio trata de quitarte esos zarcillos, esos aretes, porque los hombres no se visten así. O cámbiate esa ropa porque así no se viste un hijo de Dios. Tú sabes, pues, porque ya tú vas. Y hay dos opciones. O este joven se va y piensa: si me sigo en el mundo a mí no me quieren, si me sigo allá me quieren. Pero ya esa palabra lo hizo sentir rechazado, porque dice: no, en el momento él solo sintió lo espiritual que Dios lo llamaba, pero cuando le dicen eso él siente: soy diferente de ellos,
Soy diferente porque yo no me visto, no hablo como ellos. Realmente estoy mal. Y hay dos opciones. O el joven se va y no vuelve porque dice, no, yo no sirvo, porque ¿cómo yo dejo esto? ¿Cómo me cambio esto? Sí, no, ¿qué van a decir mis amigos? Ya fuiste para la iglesia y te... O el joven dice, no, yo necesito ir, pero si voy así, los hermanos van a decir, y se quitan todo. No porque el Espíritu de Dios haya trabajado en ellos, no porque el Espíritu de Dios lo haya convencido, sino porque se sienten presionados. Y hay muchos que se acostumbran a una imagen y cambian todo lo exterior y se sienten aceptados, pero en su vida realmente no hay un cambio interno, no hay una estructuración de unas bases, pero ya cambiaron su forma de hablar, de vestir. Son solo una imagen, son solamente vasos limpios por fuera. Y allí comenzamos, bueno, tú eres bueno para esto, tú eres bueno para otro, le ponemos carga y le ponemos cosas, y ellos comienzan. Pero cuando llega el momento de la verdad, cuando vienen las tempestades, cuando vienen las lluvias, esa casa que se construyó sobre arena cae y es grande su ruina. Pero si un joven o una persona se acerca a Dios y lo vemos tan diferente a nosotros, que tiene tantas cosas que obviamente no le agradan a Dios, pero esa persona recibió la palabra y dice, yo vengo mañana. Nuestra oración y nuestro clamor debe ser que Él se acerque realmente a Jesús, que el Espíritu Santo de Dios realmente haga la obra en Él, que comience una estructuración desde adentro, que comience un cambio, que Él comience a cambiar y tú poco a poco lo vas a ver diferente. Oye, el joven ya hizo esto, el joven ya hizo aquello, se acerca, hermano, ¿tú crees que esto realmente es de Dios? Y ahí tú tienes la capacidad para decirlo, desde el amor, desde la misericordia, decirle, esto dice la palabra. Pero ya ha ido trabajando Dios, ha quitado estructura, ha quitado esquemas mentales, el hombre ha quitado velos, oscuridad, y comienza a entender. ¿Sabes por qué no funciona el mensaje al mundo de que te vas a quemar en el infierno si no aceptas a Dios? Porque yo era uno de los que escuchaba, si no aceptas a Dios, te vas a quemar en el infierno. Porque nosotros no entendemos eso. Porque nuestra mente está tapada, embotada, velada. Y nosotros decimos, bueno, es que para allá nos vamos todos para el infierno. Porque el diablo tiene una mentira en nuestra mente. Y cuando nosotros le decimos a los jóvenes, tienes que dejar de hacer eso porque si no te vas al infierno, los jóvenes no saben ni siquiera de lo que estás hablando. Pero cuando tú vas y predicas la buena noticia del Evangelio, como Jesús dijo, buena noticia, donde tú le dices, estamos condenados, estamos en pecados, pero Dios es tan bueno que ha entregado a su Hijo para morir por ti. Y si te acercas a Él, Él te acepta. Y si te acercas realmente a Él, Él puede cambiarte. Esta persona, dice la palabra, que contra el amor no hay ley. Esta persona no encuentra argumentos. El diablo no va a encontrar argumentos para atacar eso. Porque Él va a decir, sí, lo va a reconocer. Yo estoy así. Porque la gente que está en pecado, ellos lo reconocen. Ellos saben que están en pecado, pero no encuentran la manera de salir. Porque el diablo le ha puesto cadena, le ha puesto atadura, y ellos no encuentran. Y el diablo le pone argumentos. Tú estás bien así. Pero cuando nosotros nos acercamos desde el amor de Dios, desde la misericordia del Señor, entonces el diablo no encuentra argumentos para atacar esto. Y ellos se sienten realmente, Dios me acepta así como soy. Y el cambio viene no por una imposición, el cambio viene por un agradecimiento de que aquel que hizo los cielos y la tierra, aún en delitos y pecados, te amó de tal manera que entregó a su Hijo por ti. Y cuando tú te acercaste a Cristo, Cristo no te pidió que cambiaras nada para poder darte salvación y vida eterna. Él te regaló la salvación y la vida eterna al morir en la cruz. Y cuando tú te acercaste realmente a Él, tú te sentías que debías cambiar, que no eras digno. Y el Señor te decía, acércate a mí, porque yo te justifico, yo te hago digno. Y cuando tú te acercas a Dios realmente, ya tú no dejas de hacer cosas porque alguien te dice no puedes hacer esto. Tú dejas de hacer cosas porque tú sientes que ya no puedes seguir igual, porque estás al lado del que hizo la gracia y la verdad, de aquel que te amó incluso antes de que tú cambiaras. Y tú dices, no puedo seguir igual, este hombre me amó tanto que murió por mí en la cruz, cámbiame. Y allí viene el milagro del nuevo nacimiento.
Ahí viene el milagro donde nacemos de nuevo, donde morimos nosotros. Pero si no hay una muerte real en el espíritu, donde uno reconoce, no pasa nada. Y muchos de nosotros estamos administrando la misericordia de Dios. Estamos decidiendo quién la merece o quién no la merece. Y ninguno la merecemos. Él solamente nos las da y las renueva cada mañana para cada uno de nosotros. Todo lo que tenemos o lo que creemos tener no viene de ningún tipo, de ninguna manera que nosotros nos lo hayamos ganado, sino todo es regalo y don de Dios. Muchas veces hemos expuesto obstáculos a personas que se han acercado con un corazón realmente arrepentido a Dios, porque Él hace en nosotros el trabajo que debe hacer el Espíritu Santo de Dios. Porque si un joven se quita aretes, tatuajes, cambia su forma de vestir, porque se siente presionado tarde o temprano, cuando vengan las tormentas y las dificultades va a volver a su vida antigua. Pero si un joven de Dios siente que Dios lo está llamando y lo hace cambiar de adentro hacia afuera, eso nunca jamás nadie lo va a cambiar. Él nunca va a volver al mismo camino, porque es Dios el que lo ha llamado. Por más que vengan los vientos, por más que vengan las tempestades, esa casa no va a caer, porque está sobre la roca. Y Dios está llamando a cada pastor, a cada ángel, así como Dios habló en el Apocalipsis, a cada una de esas 7 iglesias, el ángel, el cual representa al pastor que Dios ha puesto en ese lugar. Y Dios me decía, cada pastor, no es de tiempo en tiempo que debemos agitar las aguas para que las personas corran. Todos los días. Todos los días tenemos que decirle, Señor, ¿qué estoy haciendo para que las personas corran a ti? ¿A dónde estoy llevando a las personas? ¿A dónde estoy llevando tu iglesia? ¿La estoy llevando a Jesús? ¿La estoy llevando a Cristo? Y ese debe ser nuestro enfoque, que ellos vayan a Cristo. Dice la palabra que Jesús le preguntó que si quiere ser sano, y él le decía, Señor, cada vez que se agite el agua, no hay quien me lleve al lugar. El Señor está buscando personas y hombres de Dios que estemos dispuestos a tomar a esa gente y llevarlos a Jesús, y llevarlos realmente a la palabra de Dios, realmente a lo que Dios quiere para ellos. Cojos, ciegos espirituales que vienen a la iglesia 1 o 2 días, pero aún siguen allí cojeando espiritualmente, ciegos espiritualmente. Pero Dios quiere que nosotros podamos discernir entre todas esas personas quienes necesitan que yo me baje, lo cargue. Vamos a las aguas, vamos para que seas restaurado, para que seas levantado, para que Dios haga en ti la obra y no sigas caminando sueco, no sigas caminando ñeco, sino derecho delante de Dios. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sanado, ese día de reposo es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Mucha gente está recibiendo milagros, liberaciones, sanidad, pero no saben realmente quién fue que lo sanó. No saben realmente quién es Jesús. Mucha gente está confesando a Jesús como su Salvador, pero realmente no saben qué significa. Realmente no saben, no conocen quién es Él.
Y si no conocen quién es Jesús y todo lo que abarca la obra de Jesús, tarde o temprano se van a alejar ante cualquier doctrina falsa, rara, errónea, porque no están fundamentados sobre la roca. Cuando nuestra iglesia y nuestro pueblo está fundamentado sobre la roca que es Cristo, sobre la palabra de Jesús, sobre sus enseñanzas, aunque vengan doctrinas de cualquier otra parte, nada los va a apartar, porque reconocen que en Jesús hay palabra de vida eterna. La pregunta es: ¿qué estamos transmitiendo? ¿La palabra de Jesús o la palabra mía, o palabra de hombre, o enseñanza de hombre? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué necesitaba hacer el hombre para que no le viniera alguna cosa peor? No pecar más. Pero ¿qué dijo Jesús antes que había pasado en él para decirle no peques más? Mira, has sido sanado. No podemos decirle al que se acerca: no peques más, si aún no has sido sanado espiritualmente, si aún no has sido restaurado, porque él ni siquiera entiende lo que significa pecado. Debemos enfocarnos en su sanidad, en su restauración. Y yo creo que ni siquiera va a ser necesario que nosotros le digamos no peques más, porque el mismo Señor le va a decir no peques más, y él va a decir no voy a pecar más, no quiero pecar más, no me nace pecar más, porque realmente es una nueva criatura en Cristo Jesús. El enfoque es que realmente esas personas conozcan a Dios, que no nos desvivamos o nos preocupemos porque aquí entre una persona y siga viniendo y tenga una semana y te diga sí, Dios es increíble, pero tú estás incómodo porque qué van a decir los otros pastores si vienen y ven que tengo aquí un que se viste así, que se sigue orando, sigue clamando por esa persona. Dios va a hacer su obra, y cuando Dios la haga, porque el Hijo libertare será verdaderamente libre, nunca más volverá al vómito. Después le halló Jesús, el hombre se fue, verso 15, y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que les envió. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravillen de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero.
Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que ustedes sean salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra morando en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no creyeron. Escudriñan las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no quieren venir a mí para que tengan vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo los conozco que no tienen amor de Dios en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y me reciben. Si otro viniera en su propio nombre, yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibirían. ¿Cómo pueden ustedes creer, pues, recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? ¿No piensan que yo voy a acusarlos delante del Padre? Hay quien les acusa, Moisés, en quien tiene su esperanza. Porque si creyeren a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creyeren a sus escritos, ¿cómo creerían a mis palabras? Todo lo que Jesús le dijo a estos hombres, y todo lo más que le dicen en todos los evangelios, como vemos, hombres estudiosos de la palabra, o sea, sabían de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, pero no reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. No reconocieron que la misma palabra de Dios estaba caminando con ellos. Y hoy lo que Dios quiere es que nosotros en nuestro corazón meditemos y digamos: Señor, yo quiero conocerte cada día más. No dejes que yo llegue a un momento donde yo piense y crea que ya me sé todo, que ya sé cómo tú obras, y que si veo que una persona está siendo usada por Dios de un modo, dar un juicio sin pensar, eso no es de Dios. Ahí no está Dios. Meditemos. La palabra de Dios dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es lo único que no tiene perdón de Dios. Esto lo dijo cuando los fariseos estaban pensando: ese hombre no echa fuera esos demonios por el Espíritu de Dios, sino por el mismo Belzebú es que echa los demonios. Y ahí Jesús dijo: de cierto les digo que todo pecado contra el Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Porque ellos estaban diciendo que algo que el Espíritu Santo en ese momento estaba haciendo, decían que era el diablo. Así que cuando tú vayas a una congregación, a una iglesia, veas a una persona hablando de Jesús y veas que se manifiesta el Espíritu Santo, o que ellos dicen es el Espíritu Santo, porque sea diferente a la manera como tú estás acostumbrado, no tomes la autoridad de decir y de declarar: no, eso es Satanás que vive ahí. Guarda en tu corazón, medítalo, piensa, habla con Dios: Señor, hoy vi esto, ¿será que eso es de Dios o no es de Dios? ¿Será que eso es el Espíritu Santo? Tengamos temor de decir o de señalar, porque no sabemos si lo que está pasando eso no es del Espíritu Santo, porque muchas veces estamos cegados por nuestras propias estructuras mentales. Porque en la iglesia aún Dios levanta estructuras, el enemigo, levanta estructuras mentales. Cuando tú comienzas a caminar en tu orgullo, en tu arrogancia, en lo que tú crees ya conocer, y nada de lo que otra persona te traiga para ti es palabra de Dios, porque simplemente es diferente a lo que tú siempre has creído, a lo que a ti siempre te han enseñado. Y en aquel tiempo el apóstol Pedro no podía creer que el Espíritu de Dios pudiera ser derramado sobre los gentiles.
Y siendo él caminando con Dios, no había entendido realmente lo que Dios venía a hacer en este tiempo. Y Dios tuvo que mostrarle y decirle por una visión: no llames inmundo a lo que yo he santificado. Dios no cambia. Dios cambió. Antes aceptaba. No, Dios no cambia. Pero dependiendo de cómo está tu corazón, Él se mueve. Y aquel que simplemente cierra su corazón a decir: no vas a perder tu salvación ni nada, pero Dios te dice: bueno, échate a un lado, porque necesito usar a aquellos que están dejándose usar por mí, por la multiforme gracia de Dios, para ir a buscar a aquellos a los cuales tú simplemente, cerrándote en tu orgullo, en tu altivez, no has dejado que Dios se mueva como quiere, que Dios haga como Él quiere. Digámosle: Señor, muéstrame realmente cuánto me falta conocerte a ti. Quiero ser realmente pobre de espíritu, reconocer que independientemente de cuánto tiempo tengo caminando en la palabra de Dios, de cuánto tiempo tengo conociendo, aún soy un niño en tus manos, que le falta mucho por aprender, mucho por enseñarme, papá. Yo digo que hasta que estemos con Él allá, entonces realmente lo conoceremos realmente, y nos daremos cuenta y diremos: yo sí fui tanto tiempo pensando así, mira cómo Dios usaba esto, como Dios, porque la palabra dice que nos sorprenderemos en el cielo. Pero muchos de nosotros simplemente pensamos: nos sorprenderemos porque, y llegamos a pensar, porque aquel que dice ser salvo no va a ser salvo. Pero también nos sorprenderemos porque aquel que nosotros pensamos que no va a estar, allí va a estar, porque se ha dejado usar por Dios, porque ha dejado que Dios lo use y ha buscado conocer realmente a Dios. Y en este tiempo el Señor quiere que nosotros, como iglesia, como siervos de Dios, como personas que conocemos de Él, podamos tener un espíritu humilde delante de Él y decirle: Señor, yo necesito conocerte más, quiero conocerte realmente, cómo tú estás obrando en este tiempo, qué tú quieres que yo en este tiempo haga para que tú traigas almas, para que tú traigas esas personas que se están perdiendo. ¿Qué es lo que he hecho mal? ¿Cuántas veces he hecho como los discípulos que impedían que los niños se acercaran a Él? Y que tú puedas decir: si he hecho eso, Señor, perdón, pero yo quiero que los niños se acerquen a ti, yo quiero que todos se acerquen a ti. Queremos conocerte más. De allí donde tú estás, que tú puedas cerrar tus ojos, que tú puedas orar a Dios